שלום חברים האהובים, שלום לכולם, אני מאוד שמח להיות היום עם בוריס. Hola, hola queridos amigos. והיום אנחנו, כמו בכל יום, Hola Boris. Hola. Como siempre, hoy hemos experimentado una lección maravillosa que habla de todas las etapas que tenemos que atravesar en nuestro desarrollo y que tenemos que sentir en carne propia. Todas las etapas en las que descubrimos qué es la revelación del mal, el reconocimiento del mal, cómo se resuelve. Vamos a renovar entonces nuestras vasijas, nuestra inspiración y por supuesto os invitamos a todos, absolutamente a todos, a que participéis y enviéis preguntas. Vamos a empezar leyendo el artículo, un artículo muy potente. Uno tiene que vender todo lo que tiene y casarse con la hija de un discípulo sabio. Y lo más importante es no olvidar la oportunidad que tenemos de atraer la luz que reforma, que no hay otra razón por la que estudiamos. Sí, dice Boris, el artículo es muy interesante. Vamos a leer. Bien, vamos a empezar con el párrafo donde dice Bala Sulam dijo que un discípulo sabio es aquel que es discípulo de un sabio, es decir, que aprende del sabio. Y entonces se le considera un discípulo. Un sabio es el creador, cuya cualidad es solo otorgar. Aquel que aprende de él la cualidad del otorgamiento es llamado discípulo sabio, porque está aprendiendo de él la cualidad del otorgamiento. Con esto entenderemos lo que nuestros sabios dijeron. Uno siempre debe vender todo lo que tiene y casarse con la hija de un discípulo sabio. Es decir, debe dar todo su esfuerzo en la Torá y el trabajo y a cambio recibir una posesión de otorgamiento. Esto significa que establecerá en su corazón una nueva naturaleza en lugar de la que naturalmente tiene, un deseo de amor propio. Ahora recibirá una segunda naturaleza, el deseo de otorgar. Es decir, todo pensamiento, palabra y acción serán solamente con el fin de otorgar al Creador, porque este es todo el hombre. Esto significa que uno debe alcanzar solo este grado, porque todo lo que necesitamos alcanzar son los kelim. Pero la abundancia, que es el llenado de los kelim, proviene del Creador, ya que más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. Por lo tanto, lo único que nos hace falta es la fuerza de otorgamiento. Con esto podemos interpretar lo que está escrito en el Zohar. Si Israel son merecedores, descendía como un león de fuego para devorar las ofrendas. Si no eran merecedores, descenderá como un perro de fuego. Se sabe que el león significa Gesed, que es la derecha de Merkabah. Si son recompensados, donde ser recompensado significa puro, es decir, otorgamiento. Entonces se nos muestra una cualidad en contraposición de la otra, que también desde arriba proviene el discernimiento de león, es decir, que la cualidad de Gesed se extendió a los inferiores. Y entonces la abundancia fue copiosa para los inferiores. Si no son merecedores, significa que no se dedicaron al otorgamiento, sino solo al amor propio. Y entonces desde arriba se extiende el discernimiento del perro. Un perro significa, como está escrito en el Zohar sobre el verso, la sanguijuela tiene dos hijas que aúllan, que ladran como perros. Y dicen, danos la riqueza de este mundo y danos la riqueza del mundo venidero. En otras palabras,
dos hijas que ladran como perros. Danos la riqueza de este mundo y danos la riqueza del mundo venidero. Esto trata solo sobre la recepción y no sobre el otorgamiento. Por lo tanto, también desde arriba se nos muestra que no podemos otorgar abundancia hacia abajo. Y esto es llamado una cualidad en contraposición de la otra. Resulta que nuestro trabajo principal es solo con el fin de ser recompensados con kelim adecuados para la recepción de la abundancia, que son las vasijas de otorgamiento. Por lo tanto, la persona debe centrar todos sus esfuerzos en una sola cosa llamada vasijas de otorgamiento. Esa debe ser la única recompensa que quiera obtener de la Torah y las mitzvot. Con eso alcanzará dvekut con el Creador, porque ese es el propósito del hombre, alcanzar dvekut con el Creador. Hasta aquí. Vamos a leer. Me gustaría expresar mi impresión, dice Boris. Lo veo como un artículo académico. No lo veía así porque para mí es como explicaciones. ¿Qué es un discípulo sabio? ¿Quién es la hija de ese discípulo? Pero cuando dice que una persona que quiere llegar al otorgamiento empieza a dar toda una serie de definiciones y a explicar cosas que de otro modo no seríamos capaces de entender en este artículo, el discernimiento del león, etc. Y termina el artículo con qué significa todo esto en nuestra vida, cómo conectar las vasijas de otorgamiento a la vida y cómo eso se relaciona con la meta de la creación. Entonces, todo en el artículo es una exposición de esa estructura y también cómo de generación en generación las leyes no cambian, la meta no cambia. Y Rav nos trae esto a nuestras vidas, en las lecciones, nos explica este artículo en lecciones de hace 20 años y continúa trayendo todo esto a nuestro nivel. ¿Qué significa todo esto a nuestro nivel? En nuestras relaciones, en nuestra sociedad. Entonces, como cada artículo, veo cómo el método se nos presenta, se nos entrega como un paquete completo. Por cierto, podéis hacer preguntas, hacer del sistema Arbut también. Y Tatiana nos pregunta, si todas las propiedades previas de la persona son del deseo de otorgar y la persona quiere adquirir la hija de un discípulo sabio, ¿por qué? De hecho, lo que está preguntando es ¿cuál es la conexión entre la revelación de diferentes formas de recepción y la revelación de diferentes formas de otorgamiento? O en otras palabras, bueno, sí, esa es la pregunta. Una pregunta muy razonable, dice Boris, y lo que tiene que ver con nuestro mundo. Podemos trabajar en este mundo, en la conexión entre nosotros, pero ¿qué tiene que ver la cualidad de otorgamiento con el mundo venidero? Tengo que vender todas mis posesiones, todo el conocimiento que adquirí, no lo adquirí para nada. Moshe, es como si el otorgamiento fuese algo bueno para mí
y la persona empieza a avanzar y empieza a ver las formas opuestas, se da cuenta de que estamos centrados en el deseo de recibir y descubrimos que todo es con el deseo de recibir. Y Rab dice que incluso en nuestras acciones de otorgamiento hacia los amigos acabamos descubriendo que es todo lo contrario, que son para mi propio beneficio. Entonces, ese es nuestro camino. La persona tiene que recibir esa cualidad, utilizar la Kabbalah como un medio para la revelación del mal, porque precisamente a través de esa revelación del mal entendemos la necesidad de otra naturaleza y queremos no estar de acuerdo con esa naturaleza que tenemos, queremos otra naturaleza, queremos reemplazar ese deseo que teníamos antes, porque tenemos un punto en el corazón y el trabajo que hacemos en el grupo, en difusión, en diferentes tareas, atraemos con eso la luz. Y tenemos una cosa frente a la otra, una cosa opuesta a la otra. Incluso más que eso. Las 4 discernimientos de la luz directa, las 4 fases, hay una acción directa y hay una acción que viene junto con eso, algo que no se esperaba. La vasija disfruta la luz, ese es el primer discernimiento y todo estaba bien. Pero con ese placer hubo algo que la criatura no esperaba, que es entender que ese placer viene de algún sitio y quiere tener equivalencia con ese dador del placer. Entonces viene ese segundo discernimiento de querer ser como el dador. Y llegamos a nuestro mundo, donde queremos adquirir algo en nuestro mundo, pero también queremos adquirir el mundo venidero y aparentemente no tienen conexión un mundo y otro, pero tenemos las almas que nos conectan en el mundo venidero. Y toda esa conexión en algún punto se vuelve un trabajo cualitativo y se transfiere de un mundo a otro. Vamos a ir al vídeo número 4 para escuchar la explicación de Rab y hagamos de esta lección una lección mutua de reciprocidad en la que podamos todos sacar el máximo de ella y que hagamos preguntas. Dice Rab, también ahora se le revela aquello que antes pensaba que era su otorgamiento, que era, por así decirlo, lo humano en él, y ahora ve que eso también es con el fin de recibir, por lo que se vuelve el doble de malo. Y a partir de esa sensación de que todas mis acciones son malas y horribles y que mi deseo de dar a alguien es aún peor, literalmente en la desesperación. Pero además de esto, aparte de que respecto a sus acciones anteriores, tanto las de dar como las de recibir, se le revela que todo es con el fin de recibir. Y de repente ve que su ego está tan cerrado por dentro que aparte de los límites de su cuerpo no toma nada más en cuenta hasta el último detalle. Y después el deseo de recibir también le muestra una imagen tal, solo que no le importa lo que está fuera de su cuerpo, sino que tampoco le importa lo que le vaya a suceder en el próximo momento. Y en el próximo momento, aunque dentro de un momento no exista y me queme, no importa. ¿Qué? Pero hasta el siguiente momento estoy vivo, eso es todo. Es decir, que el deseo de recibir se concentra
tanto en un solo punto, en el presente y dentro de sí mismo, que literalmente ese es su límite, literalmente un punto, un límite temporal en el eje del tiempo y un límite espacial y no existe nada más. Y cuando una persona descubre esto, ve que no es que el deseo de recibir tenga que revelarse como grande en extensión, sino que se revela como grande en el sentido de que está replegado sobre sí mismo. ¿Entiendes? Hasta el final. Y no le importa nada aparte de eso. A eso se le llama grande, grande en su cualidad terrible e introvertida hacia dentro de sí mismo. Y entonces la persona realmente entra en un estado en que no entiende cómo es posible librarse de esto. Y se siente mal por esto. ¿Por qué? Porque si lo hubiera descubierto normalmente, no se sentiría mal. Entonces vemos que en nuestro trabajo espiritual, a medida que leemos, avanzamos con la decena, en la difusión, gracias a atraer la luz, empezamos a descubrir nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de este deseo? Empezamos a identificarnos con la decena y empezamos a sentir cuál es el enemigo. Y eso hace que nos centremos. Y en contraste con eso, afilamos nuestro entendimiento y cuánto apreciamos a los amigos, el entorno, las palabras de los cabalistas, al Rab. Y crece la gratitud hacia el Creador por salvar y vivir. Entonces, cuanto más nos queramos distanciar de ese deseo de recibir, sucede esto. Así que debemos dar gracias al Creador por elevarnos de tal bajeza. Y a veces la gente se queda un poco, descolocada con este proceso, sobre todo al principio. Pero este es exactamente el lugar de trabajo y el lugar que tenemos que prepararnos la decena. Precisamente en esos estados de revelación del mal, es la decena quien nos ayuda a avanzar. Morir al contrario. A veces no es que estemos... A veces marcamos las casillas y decimos, tenemos que querer esto, desearlo. No hemos pasado por todo y vemos que el resultado de todo es que tenemos que llegar a conocer nuestra naturaleza. Vamos a Mac 25 con las preguntas. З одного боку, зберігати силу бажання до духовного, але у той же час не падати у стан тих, хто кричить «дай». Pregunta, ¿cómo por un lado podemos mantener la intensidad del deseo por la espiritualidad y por otro lado no caer al estado de las hijas del perro diciendo dame, dame, como se decía en el artículo? Boris, yo creo que es imposible escapar de este estado porque está en la escaleta, está en el line-up. Si no, diríamos que es culpa de otros, pero eso no funciona. Tengo que llegar al reconocimiento de mi mal y utilizar mi deseo de recibir para conquistar este mundo y el mundo venidero. Así que hay que ser honestos en esto. Tenemos que participar en todo lo que hacemos para sentir más, recibir más, pero
no con una mala intención. Yo hace tiempo que vengo a las lecciones y tenemos que preguntarnos cuál es nuestra demanda, cuál es mi inversión, todo el esfuerzo que pongo. Y surge la pregunta, ¿qué es lo que tengo que vender? Tengo que vender mi inversión, que yo estoy aquí para servir a mi hacedor, pero también tengo que querer participar en el proceso. Entonces, no puedo saltarme esas etapas que están aquí descritas. Puedo acelerar los tiempos, pero tengo que pasar por todos esos fenómenos. Sí, dice Moshe, y todo esto que nos dice Rabash, la persona tiene que pasar por esos discernimientos. La persona está compuesta por todos esos estados y pasa por todo esto que nos describe Rabash, y uno tiene que pensar, ¿me quiero quedar en esto? ¿Cómo respondo? Pero mirad lo que Rab nos dice en el pasaje número 6. En los deseos de recepción y en los deseos de otorgamiento, en todos los deseos, todos están dirigidos hacia el beneficio propio. Cuando empieza a compararse realmente con el otorgamiento verdadero, es decir, sin ningún beneficio propio, entonces se produce una comprobación completamente diferente. Tanto las acciones de recepción como las de otorgamiento empiezan a parecerle exactamente iguales. Todas son con el fin de recibir y todas son inválidas. Entonces ya se ve a sí mismo como doblemente malo. Y antes pensaba que recibir era algo normal, algo natural, y ahora descubre que es malo. Y también antes, cuando daba, pensaba que hacía cosas bonitas y buenas, y tenía una justificación, autoestima. Le parecía que era bueno, que era una persona, disfrutábamos de ello, teníamos valoración de nosotros mismos, orgullo y todo tipo de cosas. Y ahora, decimos, si nos vamos dando cuenta de otras cosas, que quizá no tengo que apreciarme a mí mismo, que quizá lo que tengo que apreciar y desarrollar es el otorgamiento hacia los amigos, y descubrir al final que eso también lo hacía para mi beneficio propio. Es decir, la luz te muestra quién realmente eres, te muestra cuáles son tus verdaderas intenciones, y de ahí empezamos a sentir la necesidad de una segunda naturaleza. Mujeres MAC 159. Очень важная статья, и возник такой вопрос. Было написано, что сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом отдающий келим. Вопрос в том, что сконцентрировать личное – это личная работа или это общее, потому что речь идет о вкладе каждого товарища. И вот этот вклад. Está escrito que tenemos que hacer nuestros esfuerzos en nuestro trabajo hacia el otorgamiento. Ahora, ¿está hablando de inversión privada que cada uno hace o es una inversión a nivel general? Moshe, ambas. Es decir, todo el mundo tiene que hacer todo lo que pueda. Ahora, ¿dónde tiene que ser ese esfuerzo? En la decena. Es el único entorno en el que puedo avanzar hacia el otorgamiento. Porque, ¿qué es el otorgamiento? En un espacio vacío se habla de otorgamiento, de conexión con el Creador, pero eso no puede existir así en el espacio abstracto. Eso solo puede existir entre los amigos. Si yo tengo una inclinación hacia la naturaleza de otorgamiento y quiero llevar a mis amigos hacia esa naturaleza, ese es precisamente el lugar de trabajo, la decena. Y cada uno está incluido con los amigos
de sus deseos, se incluye en ellos y los convierte a sus amigos como en sus propios hijos. Moris, y hay aquí un peligro porque decimos que es una inversión personal, individual y también general. Y entonces puedo llegar a un estado en el que critique a los amigos, en que juzgue si yo estoy invirtiendo o ellos están invirtiendo. Y ahí hay un lugar para el escrutinio. Y tengo que escudriñar cuánto estoy invirtiendo con amor, cuánto espero recibir una reacción de Arbude de los amigos y cuánto yo, por ejemplo, estoy acercándome a ellos con amor. Y yo les pido algo que no es sencillo y llego a un estado en el que me doy cuenta de que yo tengo que hacer el trabajo y no tanto exigirlo de los demás. Entonces, esto tiene muchos niveles y es tanto individual como general. Y es algo confuso porque cuanto más una persona avanza, ve su propia proyección en la decena, va descubriendo cualidades de los amigos y empieza a ver sus fallos y empieza a hacer el escrutinio del que hablábamos. Entonces, el reconocimiento del mal significa que yo reconozco el mal en los amigos o en mí mismo. Y si yo veo el mal, la maldad de otros, estás dañando el amor a los amigos, porque al final, como dice Rabash, esos fallos están en ti y no en los amigos. Entonces, al final, todo se trata de centrarme en mi deseo, en mi naturaleza. Eso es lo que tengo que juzgar y examinar. Quizá podemos leer el fragmento 2, la cita número 2 de Rab, donde Rab dice que incluso el reconocimiento del mal está frente a frente con la luz. Rab dice, aquel que va a hacerse religioso, es decir, quien va a adquirir la línea media, a trabajar con Da'at, Tiferet y Yesod, entonces se ve a sí mismo como malvado frente a la luz circundante. Y entonces ahí ya tiene como una división, una doble personalidad. No es simplemente que se vea a sí mismo como malo y que por eso no vea el mal. Aquí, cuando se ve a sí mismo frente a la luz circundante, esa sensación terrible se añade a ello. Estos momentos son muy jugosos, son el comienzo del reconocimiento del mal, porque el verdadero reconocimiento del mal está en relación con el Creador. Y aquí simplemente frente a la luz circundante empieza a verse un poco como malo. Y lo que tenemos que recordar, quizá, es que es cierto que el trabajo que hacemos es conjunto, todos juntos, pero el reconocimiento del mal es un trabajo particular, personal. Mujeres H2. Gracias. En continuación con este tema quiero hablar del estado de odio. Últimamente he sentido odio hacia todo, hacia el estudio, hacia los amigos, hacia el Creador, hacia la vida, hacia cosas que Rab dice. Y quiero preguntar, en un estado así, ¿qué debo hacer? ¿Debo forzarme a entrar y estar presente aunque sienta un fuerte rechazo? Boris, mira, como dijimos, esto forma parte del plan, de la escaleta desde arriba. Algunos lo sienten más, otros menos. Aunque entendamos que así es como tiene que ser,
Cuando el sentimiento te atrapa, empiezas a sentir, como dices, odio hacia todo y te controla, te gobierna esa sensación. Y ahí hay que tratar de analizarlo. Sí, es posible, hay respuestas, pero en primer lugar quiero mostrarte mi empatía, porque esto ocurre. Y luego tenemos que recordar que esto es parte del proceso. Y cuando acaba esta fase, viene otra y todo cambia. Y aunque al final no hay nada nuevo bajo el sol. Y cómo salir de este estado lo antes posible es lo importante. También en esta lección recuerdo que hubo muchas referencias a construir un sistema para cuando la persona no está consciente, siente que todo ha cambiado, tiene estados de caída y hay un hospital al que puede ir y que está preparado cuando está inconsciente, cuando está en coma, que es una imagen muy bonita, que cuando la persona está en ese estado que hay todo un sistema que cuida de él para que se restablezca, se recupere, con sus enfermeras, sus doctores. Y cuando odio todo, lo cierto es que necesito a la sociedad que me recuerde que no hay nadie más que él, que tengo que venir a la lección para obtener la luz que reforma. Todo eso lo recuerdan los amigos y no tengo que decir ninguna palabra. Y ese odio puede ser como una niebla ante tus ojos, pero todo pasa y seguimos avanzando. Moshe dice, y gracias por preguntar. Y, mira, está sonriendo. Muy bien. Sí, estoy sonriendo porque me encantas como instructor. Entonces, mira, dice Moshe, atravesamos una situación. La persona atraviesa una situación y cuando ve esa situación desde el punto de vista del punto en el corazón, dice, vale, estoy atravesando esto, esto y esto. Y ahora, ¿qué hago? Vamos a ver el vídeo número 5, que es el que Boris mencionó ahora. Vamos a ver esos sistemas de apoyo contra esa desesperación en el camino que se construyen a través de invertir en los amigos. Vamos a ver la importancia de todo eso. Rab dice, el problema es que aquel que viene a ser religioso, es decir, a adquirir esa línea media, esa Kaven Saí, trabajar en Dat, Tiferet, Yesod, esa persona se ve a sí misma como mala frente a la luz circundante. Entonces ya tiene como una doble personalidad. No es que se vea simplemente como malo, malvado. Aquí, al verse frente a la luz circundante, esa sensación terrible se le añade todavía más. Entonces, ¿quién soy yo frente a un estándar que son las cualidades de la luz? Y eso simplemente vuelve a la persona loca. Esos momentos son momentos muy, muy intensos, ¿no? Y eso es. Ese es el comienzo del reconocimiento del mal. Y por supuesto no es el verdadero reconocimiento del mal todavía, porque el reconocimiento del mal es con respecto al Creador por el momento. Y aquí él simplemente se ve un poquito malo frente a la luz circundante. Y respecto a los demás, respecto a algún tipo de figura que piensa que debería ser buena, sí, todavía no es cuánto mal le hago al Creador, todavía no es hacia Él, sino
que uno piensa así sobre sí mismo, es decir, debe corregirse a sí mismo, calmarse a sí mismo, y entonces todo estará bien. Pero eso ya es un comienzo. Se ve a sí mismo cada vez peor y esa ya es una señal de que realmente está avanzando hacia la línea media. Y por supuesto está desesperado, no tiene fuerzas, lo maldice todo y tampoco le parece que este camino pueda ser bueno porque todo el tiempo se ve a sí mismo mal. Pero es precisamente ahí cuando es necesario construir un sistema de protección. Primero, un sistema que le impida huir. Y segundo, un sistema que lo arrastre hacia adelante. Como vemos entre nosotros en este mundo, que una persona enferma, para un enfermo en el hospital hay 3 o 4 personas cuidándolo. Y de inmediato tiene que haber tales sistemas de apoyo que atiendan a la persona, que la sostengan, que hagan todo tipo de cosas por ella. Recuerdo que hubo momentos en los que yo no podía moverme, ir a comprar, incluso a la tienda del barrio, al supermercado a comprar, me era imposible moverme, muy difícil. Entonces, para eso están los amigos. Todo tipo de cosas así. No es un camino sencillo para ser un siervo del Creador. Realmente se necesita que haya compañeros. Y que haya compañeros es como si él mismo lo hubiera hecho, porque él construyó, él pagó, él hizo ese hospital, él participa en él mientras está sano. Y cuando cae enfermo, cuando enferma, entonces cuidan de él. Esto es muy importante, cómo cuidar de los amigos, invertir en ellos, en el trabajo en la decena, en tareas, en roles. Por medio de eso construimos ese sistema que nos da vida, nos da el Creador, a veces estos estados bendecidos, aunque no lo veamos, que nos parezcan malos, son bendecidos, para poder trabajar y pedir fuerzas y salir de todo esto en ese hospital y después cuidar nosotros en ese hospital de los amigos y que de ese hospital lleguemos a la casa del Creador. Turquía 1. Sabah dersinde Rav, insanlar dünyanın kendi isterliklerine bağlı olduklarını görecekler dedi. Bu ne demektir? Pregunta, ¿qué significa que la gente verá que el mundo está conectado con su interioridad, con su mundo interior? Boris dice, no sé si escuché bien la pregunta, pero te diré, yo tengo mis sueños, mi mundo interior, mis aspiraciones, y a veces no hay conexión. Yo funciono en el mundo corporal como debo funcionar, hago mis obligaciones, continúo con la vida, pero al mismo tiempo me preocupa mi mundo interno, mi desarrollo espiritual. Y en un punto empiezo a ver que ambos mundos están conectados, pero no de una forma, ¿cómo decir? Veo que tengo que pagar mi hipoteca, de eso no me puedo librar, pero llega un punto en el que uno ve que el mundo entero está construido para que la persona se desarrolle en el camino espiritual, para dirigirlo a la recepción de los discernimientos correctos y entonces ve la conexión entre ambos mundos. Desde Mujeres MAC nos preguntan si el Creador es el bien absoluto y el otorgamiento absoluto, ¿por qué acercarnos a Él se siente como fuego y como dolor? Es decir, mira, llegué a la sabiduría de la Kabbalah, encontré lo que buscaba, algo que me desarrolle, algo bonito, todo esto que Bala Sulam escribe.
era la eternidad, la perfección, la completitud. Entonces, ¿por qué siento lo contrario? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está todo eso que me prometieron? Me gustan estas preguntas porque no son preguntas, son escrutinios. Estos son direcciones para hacer escrutinios en nuestras vasijas. Y siento que esta pregunta proviene del trabajo, que esto ya es un discernimiento. Si yo no tengo hambre, ¿cómo puedo apreciar la comida que me prepararon? Entonces, no importa lo desagradable que sea esa sensación, porque al final es al contrario. La vasija de amor tiene odio y siento en mis huesos como yo no soy capaz de amar y entonces puedo pedir. Y ese es nuestro camino. Tenemos que dirigirnos a no quedarnos atascados en un estado así, sino salir de ahí cuanto antes, no quedarnos atrapados en el dolor, en el odio. No es algo que tengamos que anhelar ni regodearnos en eso, sino que cuando llega tenemos que buscar cómo salir de ahí hacia el amor. Moshe, y también Rabas da un ejemplo. Si uno realmente disfruta una comida es cuando precisamente hay en la mesa muchos tipos de sabores, cosas picantes, saladas, amargas. Y cuando hablamos de esas cosas saladas y amargas, esto llega para extender mi apetito, esa gran comida, esa verdadera comida, para extender mi apetito, mi disfrute. Vienen esas cosas que pican y que me amargan. Y entonces lo que Rab recomienda durante la lección es que para los estudiantes principiantes es leer todo lo que pueda el estudiante, como si fuese una picadora de carne, una trituradora de carne, consumir todos estos textos de las fuentes, de nuestras fuentes. Y te ayudará a entender qué es lo que estoy atravesando, que Rabash, Balasulam dicen esto y lo otro, aquí y aquí. Y eso nos sirve para llegar a la siguiente fase, para entender lo que está ocurriendo. Ese es el primer consejo que Rab nos da. Y el segundo consejo que Rab nos da es que después de leer tenemos que invertir nuestro trabajo en la sociedad, en los amigos. Y tenemos un congreso en octubre. Y preguntarme, por ejemplo, ¿cuánto estoy invirtiendo en eso? ¿Cuánto estoy invirtiendo en mi decena? Para poder ver cómo paso por todos esos estados. Entonces, la luz opera sobre todos nosotros, despierta los registros de todos los estados que tenemos que atravesar y los vamos atravesando con la ayuda de los amigos, y yo ayudo a los amigos, y acerca de lo picante, lo amargo, nos da la importancia de la meta, la sensación del deseo de recibir nos da la fuerza para avanzar, y que el entorno es capaz de elevarnos por encima de todos los estados. Es como el entorno es como esa mente superior que nos da fuerza para continuar. Y creo también que es importante materializar todo esto con la explicación de Rab acerca de cómo acelerar todo esto. Rab dice, para acelerar el desarrollo hay que leer mucho,
Al principio uno no entiende qué son los amigos, qué es el trabajo, qué son todas esas cosas que se le exigen. Y hay quienes entran directamente por su naturaleza, pero hay otros para quienes no es natural estar conectados con todo el grupo, trabajar aquí y allá, como ahora que nuestros chicos están, por ejemplo, pegando carteles o trabajando en la azotea o trabajando en la cocina. Pero hay personas que no valen para eso, que por su carácter son como más analíticas, más teóricas. Así que en la primera etapa uno tiene que leer mucho. Hay que leer mucho. Digámoslo así, no sé, de nuevo, cómo son los tiempos hoy en día, porque todo se acorta y cambia, pero durante el primer año tiene que ser como una picadora de carne. Introducir en su interior todo tipo de escritos, artículos, cartas de Bala Sulam, de Rabash, y literalmente comerlos, triturarlos más y más y más. No importa que olvide todo eso, no importa que no entienda, que no piense. Más adelante empezará a pensar, porque al principio no es capaz de pensar. Simplemente debe leer y ya está. Leer por leer. Ah, está escrito esto, está escrito aquello. Literalmente hincharse con esto, llenarse de conocimiento. Y después de eso empezará a trabajar en él, porque tiene el anhelo al principio. Y cuando empieza a leer, a través de esa lectura ya tiene una conexión con la luz circundante. Y si lo hace suficientemente durante unos meses, medio año, un año, eso comenzará a funcionar en una forma buena sobre él. Pero hay quienes que no, que en lugar de toda esa lectura y todas esas cosas, les resulta mejor trabajar en el grupo. Pero no se puede lo uno sin lo otro. Debe haber una combinación de ambas cosas. Solo que los porcentajes de ambas cosas dependerá del carácter de la persona. Es decir, trabajo en beneficio del grupo y también estudio. Cada uno debe estar en cierto porcentaje de esto, de aquello, pero para acelerar, especialmente al principio, eso es precisamente mediante muchísima lectura y después a través de más trabajo y de pensar para qué lo hago y así sucesivamente. Es decir, que ya viene un trabajo en el grupo en donde siente ya dificultades y problemas y para qué y por qué hago esto. Y enfrentar todo esto ayuda a avanzar. Y ahora vamos a Ucrania. Добрий день. Запитання товариша. Що значить вчитися у Творця? Як це робити практично? Buenos días. ¿Qué significa aprender del Creador y cómo lo hacemos de forma práctica? Maurice, aprender del Creador. Al Creador no lo vemos. Nosotros vemos la vida y dentro de la vida tenemos algo que llama nuestra atención hacia lo que nos inclinamos más. Entonces, la cualidad de otorgamiento, el Creador, nos queda claro que eso es aprender del estudiante sabio. Y estar más en los materiales como esa picadora de carne para que esos materiales operen sobre nosotros. Y es interesante que podamos sumergirnos en ese material y que nos cambie. Y entonces tenemos un discernimiento de estoy aprendiendo del Creador o estoy aprendiendo de otro sitio. Por eso tenemos que estudiar más, poner más materiales dentro de nosotros, porque ahí está la conexión con la cualidad de otorgamiento. Entonces,
Eso es lo que significa aprender del Creador, porque directamente del Creador, ¿qué significa? Que tengo que escuchar, que tengo que hacer. Eso no lo podemos hacer, solo lo podemos hacer a través de un maestro, de un libro, de la conexión con los amigos. Pero en todo eso, darse cuenta de que queremos llegar al conocimiento del Creador, Moshe. Y por eso el Creador organizó un entorno para nosotros, los amigos, el Rab, los libros, para que podamos entender qué significa que de tus acciones te conoceremos. Yo no tengo forma de conocerlo, relacionarme con el Creador, si no es a través de los amigos. No es simplemente que yo del amor a las criaturas paso al Creador, porque no tengo otra forma de alcanzar ese amor a no ser que Rab me guíe y de trabajar con esos amigos que aprecian al Rab. Ciertamente, si no es por medio de todo eso, no voy a poder llegar al Creador. Y Boris mencionaba esa fuerza que hay en las fuentes. Es decir, el Creador nos da todos los sistemas, todo el entorno que necesitamos, las lecciones, y que gracias a eso podemos dar un paso más y ser como la luz, otorgar a los amigos. Y eso es nuestro trabajo. Es el mediador que hay entre nosotros y la cualidad de otorgamiento. Mujeres francés 1. Le Rav nous a expliqué dans une leçon précédente qu'un remède est toujours à faire. Buenos días. Rav nos explica en la lección previa, nos dijo que la medicina siempre sabe amarga, nunca tiene un sabor agradable. Y hoy vemos que cuanto más avanza una persona, más deseo de recibir se revela en ella. Es como si se volviese peor persona. Entonces, ¿por qué en cada transición entre grados sentimos que tenemos que empezar de cero, como si todo desapareciese? C'est ce renouvellement perpétuel qui nous semble harassant. Porque nos falta esa concepción, ese proceso de concepción. ¿Y por qué este asunto exige tantas fuerzas de nosotros? Sí, este es el proceso. Y como dijo Boris, si tenemos que atravesar esas 4 fases de la luz directa y cómo están construidos esos grados en la espiritualidad, esos diferentes pasos, entre cada uno de ellos hay un corte. Es decir, todo lo que pensaba, lo que me inspiraba, descubro que ya no. En el siguiente grado ya hay un deseo nuevo, todo es diferente. Emocionalmente, intelectualmente, a todos los niveles. Entonces, cuando yo pienso en mí mismo, el mundo, los amigos, cómo era antes y cómo lo veo ahora, y lo cierto es que así es como tiene que ser. Ese es el desarrollo que yo... ¿Qué hago? Gano más conocimiento en este mundo y lo pongo en este saco, pero el saco se queda el mismo saco en este mundo. Pero en la espiritualidad todo va cambiando. Y por eso es lo que consideramos desarrollo. Cada paso es una nueva reshimó. Nos dice que hay una secuencia entre diferentes grados. Y a lo que fue ayer ya no es hoy. Todo es completamente nuevo. Y en relación a cada uno de esos estados, tenemos que elegir cómo respondemos. Y tiene que ser como nos dicen los cabalistas. Tiene que haber una carencia. Si no hay carencia, no hay vida. Entonces tiene que haber una carencia.
porque como dicen los cabalistas, no hay luz sin un cli, sin una carencia. Entonces se despiertan distintas carencias en el estado en que se encuentra y expresa anhelo por acercarse a los amigos, al creador, al Rab. Y a partir de ahí, de esas preguntas, de esas carencias, surge el avance. Sin esa carencia, sin esos escrutinios, si nos quedamos en los estados de indiferencia, no hay avance. Creo que las preguntas hoy fueron muy buenas, nos mostraron un verdadero anhelo, que ese es el estado en el que al que tenemos que aspirar. Y tenemos que comprobar siempre lo que ocurre y actuar con amor hacia los amigos. Y yo volvería a lo que es el título del artículo. Como tenemos que esperar que todo lo que adquirimos tenemos que venderlo para poder adquirir la cualidad del otorgamiento. Así es como tiene que ser. Nos van describiendo lo que tenemos que atravesar, lo que tenemos que esperar en este proceso y entender qué es ese conocimiento que pasa por nosotros y qué hace en nosotros. Y yo pensé que el mundo entero es como un puente estrecho y todo puede asustarnos, pero lo más importante es no tener miedo. ¿Por qué? Porque los amigos nos recuerdan que todo viene del Creador, que Él lo gobierna todo, que Rab nos está guiando, que tenemos los escritos de los cabalistas que nos reviven, que cada mañana tenemos una lección y al mediodía, que podemos difundir. Es decir, que todos somos como un cli mundial, cada uno en su decena, en su área, y seguimos en este corazón sin cesar. Sí, tenemos que acabar y queremos acabar con anuncios. Queridos amigos, estamos alegres de invitaros a una reunión en Lituania donde tendremos Yeshivat Haverim, eventos conjuntos. Os invitamos a inscribiros en el enlace que aparece en pantalla. Tendremos eventos que está todo abierto para veteranos, nuevos estudiantes. Gracias, amigos, de nuevo. Y ahora canción. We used to live together before the soul came down, and we were there forever until I hit the ground. I dreamed that I was born here and everybody else. I don't need any more here just to forget myself. Take the beams that hold my house up. Take my dreams and take my heart and all my bones. All my bones. All my bones crying for you. Take these bones. All my bones. All my bones crying for you. Crying for light and nothing else. A moonrise every evening, a sunset every night, and we just keep on breathing into and out of light. There's nothing left to get, dear, still something shining through. I see
sunset here, but all I want is you. Take the beams that hold my house up, take my dreams and take my heart and all my bones, all my bones, all my bones crying for you. Take these bones, all my bones, all my bones crying for you, crying for light and nothing else. My bones, nothing else.